Buenas noches, El Salvador, buenas noches, Houston, buenas noches, Estados Unidos, todos donde quiera que usted me mira, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos a esta hora. Por cuestiones técnicas no había podido salir más temprano y para aquí estamos, para comentar con usted. De preferencia, si usted tiene el tiempo y puede llamarnos, con mucho gusto platicamos un rato, 346-760-3983. Podemos hablar un momento cuando usted guste. Es importante conocer su opinión, es importante saber cómo piensa, importante saber qué es lo que usted tiene en este momento como prioridad, porque para mí la prioridad en este momento es cuidar la libertad. Cuidar la libertad que tanto cuesta en la medida en que usted cuide la poca libertad que puede tener. En esa medida usted va a obtener una mejor función, un mejor futuro. Y es importante conocer su opinión. Yo realmente a veces me quedo corto en cuanto a opiniones, pero lo cierto es de que es necesario que usted exprese su sentir, porque no necesariamente tiene que ser solo lo que yo diga. Usted puede tener un mejor criterio y con mucho gusto lo podemos hablar. Claro que sí, porque es importante conocer cómo está pensando, cuál es su situación, qué es lo que usted tiene en mente. Mire, que yo lo único que se me ocurre es decirle, mire, estamos pasando momentos difíciles todos, creo, ¿verdad? Pero yo pienso de que hay personas que la están pasando mucho peor que usted. Y por lo tanto, usted puede tener una opinión diferente a la que yo tengo, porque pudiera ser de que usted me diga, bueno, pero es que es relativo, yo puedo estar bien o puedo estar peor. Nadie quiere estar peor. Todos añoramos la libertad. Y la lucha constante que tienen los diferentes pensadores del mundo siempre es, en la medida que usted cuide la libertad, en esa medida usted va a ser persona feliz. Porque una persona que no tiene libertad, yo creo que sufre mucho más que una persona que está en condiciones diferentes. Yo pienso de que la libertad como tal es la que usted siempre está añorando, siempre es lo que usted está deseando, ¿verdad? Pero lo cierto es de que muchas veces no queremos entender que tenemos una gran responsabilidad en cuidar nuestra libertad. Hay muchos casos donde las personas se sienten como muy oprimidas, y esas situaciones no les dejan vivir tranquila. Hoy en día nosotros tenemos diferentes criterios de opinión en cuanto a cómo se maneja el mundo, a cómo se manejan las crisis, a cómo se manejan los problemas. Y posiblemente usted tenga una opinión distinta a la que yo digo, pero lo cierto es de que en alguna medida usted estará de acuerdo conmigo. Qué importante es sentirse libre, ¿verdad? Saber que usted puede viajar, saber que usted puede llegar a un lugar donde usted quiere llegar sin que le estén restringiendo esa libertad de hacerlo. Así como la libertad que usted tiene de ir a un lugar a comprar lo que usted desea, lo que usted necesita, y si tiene la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no? Pero qué feo es que les restrinjan hasta el derecho que tiene de salir a la hora que usted necesita salir a hacer alguna diligencia. Yo siempre lo he dicho que los seres humanos somos seres sociales, que no podemos vivir sin estar socializando. No podemos vivir en una isla desierta los seres humanos.
No podemos vivir como ermitaños en un lugar aislado. Mucha gente, por ejemplo, en las cárceles no puede vivir tranquilo, aunque le den todo lo necesario en la cárcel, aunque le den todas las atenciones. El hecho es de que la cárcel, dicen, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y eso es lo que le está pasando a muchos países que no tienen la libertad de desarrollar sus actividades como quieren. Y un país que no tiene esa libertad para desarrollar todas sus actividades económicas, tarde o temprano sucumbe, tarde o temprano se va a la bancarrota, porque no se puede tener por mucho tiempo una situación donde la gente no tiene esa libertad de desarrollar sus negocios, esa libertad de desarrollar sus actividades en la mejor forma. Y todos los que hemos vivido en algún momento en El Salvador sabemos lo que significa que usted no tenga esa libertad. Y yo solo quiero hacer este programa para decir qué importante es sentirse libre. Y por eso muchas veces luchan las personas para quitarse las cadenas. Y se lucha bastante en diferentes partes, en diferentes etapas, en diferentes épocas. Se lucha mucho para poder quitar las cadenas, quitar el yugo que existe en diferentes formas de gobierno. A nadie le gusta oír países que tienen restricciones a su libertad a las personas. A nadie le gusta, por muy próspero que sea un país, no le gusta tener esas restricciones. Se les llama dictaduras, se les llama tiranías, y lo que sucede es de que no aprendemos de la historia, no aprendemos de que existen ciertos equilibrios. Los equilibrios que deben de manejar las personas deben de estar supeditados a lo que debe de ser, a lo que debe de ser para la mayoría de la población. Porque es importante que se tengan claro qué es lo que realmente necesita la mayoría, donde debe de prevalecer el bien común y no el bien individual. Y por eso es que muchas veces la gente se llena de diferentes situaciones, pero en El Salvador se está llegando a un punto donde la gente está sumamente desesperada ya. Y cualquiera estaría desesperada bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, estaba viendo una nota de un lugar que es una colonia popular en El Salvador, que se llama Colonia Cimas de San Bartolo, donde en el pasaje 3, pasaje 15, han puesto un rótulo donde dicen no hay comida. No hay comida. Dicen que son al menos 40 familias las que se quedan sin víveres en ese lugar. Son colonias populares de gente que va con el día a día a cuestas, dependiendo de lo que puede ganar, tal vez en una venta, tal vez son gente que vive escasamente de una venta diaria, y de eso tiene que mantener a todo su grupo familiar. Y asimismo en otras colonias se está dando la tarea, se están manifestando las personas porque están poniendo banderas blancas en señal de que no tienen para comer. ¿Por qué? Porque están encerrados, porque no han tenido la oportunidad de ir a vender, a trabajar, y eso provoca que la gente se quede sin alimentos.
Y por muchas ayudas que puedan llegar, por muchas canastas, por muchas cestas, por muchas bolsas que les lleven los políticos, nunca podrá compensar lo que la gente necesita. Porque la gente lo que necesita es trabajar. La gente lo que necesita es trabajar. Y esa es la cruzada que yo estoy haciendo. Dejen trabajar a la gente. Dejen que la gente se desarrolle. Al fin y al cabo, yo soy de la opinión de que todas las personas se cuidan. Nadie quiere enfermarse. Nadie quiere morirse, creo yo. Todavía están buenos los frijoles. Sin embargo, pareciera de que las autoridades creen entender que la gente sale por molestar. Es desesperante las situaciones que uno conoce, las situaciones que uno escucha, donde llega al extremo, ¿verdad?, de hacer protestas donde piden comida a la gente y no puede de otra manera exigirla más que haciendo protestas. Por otro lado, se están perdiendo las relaciones cordiales que deben existir entre las diferentes partes que componen una sociedad o que componen un país. Los países están integrados por los administradores de los bienes, que en todo caso es un gobierno de turno, los dueños de los medios de producción, que son los que se encargan de producir bienes y servicios, y la gran clase trabajadora, que al fin y al cabo se convierte en consumidora de los bienes y servicios que producen las grandes compañías. Estos grandes sectores no pueden vivir independientes. El gobierno no puede vivir independiente de los sectores que son los dueños de los medios de producción. Porque en ese caso lo que sucede es de que el gobierno se puede convertir en el dueño de los medios de producción, que se le llama un país nacionalizado, otros le llaman un país socialista, otros le llaman un país comunista. Pero lo que sí es cierto es de que cuando no existe la libertad de empresa, el gobierno se convierte en administrador de todos los bienes. El problema es de que el país que se convierte en administrador y al mismo dueño de los bienes de producción, está comprobado que no lo hace bien. Está comprobado que no se puede manejar si no es a base de una economía mixta. Por ejemplo, en países como China, por ejemplo, si bien es cierto el sistema de gobierno es comunista, eso dejó de ser un país eminentemente comunista y le ha dado paso a la iniciativa privada y conviven. El sector privado convive respetando las reglas que impone el gobierno para producir bienes y servicios, pero el Estado no es el dueño de los medios de producción. En alguna época, hasta el año, ¿qué le puedo decir? Hace 5 años más o menos, Cuba era un país eminentemente comunista, donde racionaba la comida para la gente, donde a la gente le daban una ración mensual o semanal de comida para todo el periodo. Y los que vivieron en esa época en Cuba saben lo que significaba que les daban arroz, les daban habichuelas, que son los frijoles para nosotros, les daban un pollo para todo el mes o carne para todo un mes, pero más nada, hasta donde le alcanzara, hasta donde pudiera comer con lo que tenía. ¿Y qué hacía la gente? Tratar de sobrevivir con eso.
Pero en sistemas así, la gente que nació en esa época en Cuba y que cuando nació ya encontró ese sistema, no le costó adaptarse. ¿Por qué? Porque así lo vivieron. Pero la gente nueva, la gente que empezó a ver otros países y empezó a ver otra forma de vida, empezó a descubrir que era mejor vivir en un ambiente mixto. Y hoy Cuba ya tiene un sistema mixto donde le ha dado espacio a la empresa privada, porque Cuba tuvo un atraso de 60 años porque estuvo bloqueada económicamente y sigue bloqueada económicamente por las grandes potencias, y que si no hubiera sido por la ayuda de países grandes como Rusia, como Alemania, que le ayudaron, no hubiera podido sobresalir, no hubiera podido subsistir. Y eso lo que pasa es de que atrasa el desarrollo de los pueblos. Si bien es cierto, hay países como por ejemplo China, que es una potencia, para que pueda haber llegado a lo que es ahora China, ha pasado siglos, siglos de problemas, siglos de subdesarrollo, siglos de grandes dificultades. Y sin embargo, ahí está China en este momento demostrando que tiene una economía mixta y que puede convivir la economía de mercado con el sistema de producción. Si bien personas que conocen y que han ido saben de que China tiene grandes dificultades laborales, donde las personas no ganan lo suficiente, pero dicen, bueno, pero el costo de la vida es diferente. Entonces, siempre digo de que es importante que todos los grupos, es importante que todos los sectores de la vida nacional en El Salvador entiendan que no pueden convivir aislados. La empresa privada es la que genera bienestar porque a través de ella la población recibe trabajo. A través de la empresa privada el trabajador puede llevar el sustento a su hogar y a su vez, como se convierte en un elemento de consumo el salvadoreño, es porque tiene trabajo. Si no tiene trabajo, si la empresa privada no le da trabajo, no puede consumir los bienes que la empresa privada tiene. O sea, la necesidad de la empresa privada de tener personas que consuman es un círculo. Yo te doy trabajo y vos consumís los productos que yo hago. Ni la empresa privada puede subsistir sin trabajadores, ni los trabajadores pueden subsistir sin la empresa privada. Asimismo, el gobierno como tal no puede existir o no puede cumplir con la obligación para la cual ha sido escogido si no tiene los impuestos que generan las actividades económicas. Tanto el impuesto que paga el trabajador como el impuesto que paga la empresa privada. Ambos pagan un impuesto en diferente forma, diferente magnitud, diferente cuantía, dependiendo de lo que cada uno produce o compra. Pero si la empresa privada no genera riqueza, no podría pagar impuestos para que el Estado le pague el sueldo a todos los empleados públicos. Y por eso es que se hace tan importante darse cuenta que en ninguno de los sectores se puede poner los moños y decir yo soy autosuficiente, yo no necesito de la empresa privada, ni el trabajador puede decir eso, no se puede dar el lujo, aunque gane dinero que le paga el Estado, no se puede dar el lujo de decir que no necesita la empresa privada, porque si la empresa privada no paga impuestos, tampoco el trabajador va a poder consumir
y tampoco la materia económica puede dar una respuesta para que el Estado tenga el dinero suficiente para pagarle el salario a los empleados públicos. Y por eso es que es importante que entienda cada sector que no se puede divorciar uno del otro. En la medida en que la empresa privada piense de que puede depender menos del trabajador, es cuando empiezan a buscar nuevas formas de producción, como ya robótica y todo eso. Pero al fin y al cabo eso es una terminología que El Salvador todavía no puede hablar de esos términos. Todavía no puede El Salvador darse el lujo de hacer pan dulce, todo en una forma industrializada. Todavía se hace en una forma artesanal. Todavía la leche de las vacas se extrae con la ayuda de unas personas, no sola. Las máquinas que les ponen para ordeñar no se ponen ellas solas. Tiene que haber una persona que lo haga. Es decir, todavía estamos en una etapa donde El Salvador no puede despegar económicamente sin la unidad de todos los sectores que tiene que ver con la vida productiva del país. Y es delicado porque no se puede uno poner a pensar de que el gobierno se puede andar peleando con la empresa privada y después la empresa privada le responde con protestas, haciendo cacerolazos, haciendo pitadas. Yo creo que esa es la única manera como ellos han encontrado que pueden ser escuchados. Por ejemplo, anoche el gobierno se puso en qué pensar, ¿no? Porque la empresa privada empezó a hacerle una bullita por ahí, ¿sí? Empezó a hacerle una protesta de calle, y la protesta de calle tiene un nombre: Asociación Nacional de la Empresa Privada, donde no se pudo haber peleado la empresa privada sin la consecuencia de que le protestaran. Hicieron una manifestación por las condiciones en las cuales está el país. Salieron a las calles en la medida que podían y empezaron a sonar sus cornetas, sus pitos, ¿sí? Entonces, la empresa privada empezó a protestarle al gobierno, empezó a protestarle de esa manera por las medidas que está tomando en su contra. Y el gobierno lo que sale respondiendo es que es una protesta de los ricos. Y mi respuesta es: ¿acaso en el gobierno no hay ricos? ¿Acaso el presidente de El Salvador es una persona pobre de acá de las zonas marginales? No. El presidente de El Salvador es alguien que nació en cuna de oro. ¿O alguna vez usted ha tenido a la vista en sus manos $100,000 o $500,000 que su papá le haya dicho a usted: vaya hijo, aquí está, pone una discoteca, te voy a dar $500,000 para que pongas una discoteca? Ese es el presidente de Salvador. Y él dice que los ricos andan protestando. Yo no sé a qué le llama ser rico él. Si ser rico es tener un carro, pues todos los taxistas son ricos, que solo lo ocupan para trabajar. Y hoy que ni siquiera los deja trabajar.
El país no puede seguir encerrado. El país no puede seguir en esa situación de encierro. ¿Por qué? Porque las personas necesitan hacer llegar dinero a sus casas. No se pueden mantener solas. No se vale que se le quiera dar a tol con el dedo a la gente. Quédese en su casa, por su bien. Cuando en realidad lo que sucede es de que hay de por medio muchos intereses. Y yo lo que digo es de que es importante que las personas entiendan que el confinamiento al cual lo tiene el gobierno es para esconder muchas sinvergüenzadas que el gobierno hace. Porque está tratando de demostrar que puede tener esclavizada a la gente. Y ya se lo dijeron los congresistas de aquí de Estados Unidos. Mire, usted se está aprovechando de la crisis del COVID-19 para abusar de las personas. Se están abusando de mucha gente. Por ejemplo, anoche yo me di cuenta de un caso de un muchacho de un cantón de donde yo nací, de que la autoridad lo presentó a la familia como un muerto de COVID-19. Pero la familia puso la denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos y a raíz de eso se hizo una autopsia porque no le dieron un certificado de que tenía COVID-19 al muchacho. Y lo encontraron que incluso lo habían metido a la caja todavía con las esposas. No con la esposa, con las esposas. Todavía tenía puestas las esposas y tenía señales de haber sido golpeado, de haber sido torturado. Y esa es una investigación que está de pie. Pero lo que yo quiero decir es de que se están ocupando, se están agarrando de la crisis para generar ese tipo de abusos y están fácilmente diciendo, no, es que se murió de COVID y ya con eso quieren ocultar, ya quieren ocultar eso. Como varios casos que se han dado de abusos y ya los senadores le han dicho, mire, el presidente de El Salvador, no abuse de las personas, no se aproveche de la crisis para generar ese régimen de esclavitud. La gente necesita salir a trabajar, no necesita salir a vagar, porque necesita generar ingresos para sostenerse. La Asamblea va a estudiar si procede una prórroga de la cuarentena que vence el 19 de este mes, y muchos rumores dicen que no se va a prorrogar. Si a mí me preguntaran, ¿sería necesario hacerlo? Diría no. Solo hay que establecer los mecanismos regulatorios para hacer una buena medida sanitaria. Es lo que tiene que hacerse. Aquí donde yo vivo, en este estado, no ha habido encierros. Yo no he dejado de trabajar. Yo siempre he estado trabajando. Me pongo mis guantes, me pongo mi mascarilla, voy a trabajar manteniendo la distancia con la gente, lavándome las manos bien. Cuando llego al trabajo me limpio las manos en alcohol, mantengo la distancia con mis compañeros de trabajo, no me relaciono como lo hacía. La gente que va por decir algo a un establecimiento tiene que esperar afuera para que le llegue su turno para entrar a hacer alguna actividad. De esa manera se ha mantenido. Pero por muchas cosas que uno quiera hacer, el contagio va a llegar. ¿Por qué? Porque el virus
el virus es algo que se quedó con nosotros. Y no podemos nosotros ponernos una capucha, no nos podemos encerrar en una burbuja creyendo que con eso vamos a corregir los contagios. Debemos de entender que el virus ya se quedó. Eso lo debemos de entender. Y que muchos posiblemente nos tengamos que morir. Eso debemos de entenderlo, debemos de tenerlo bien clarito. En la medida que nosotros tomemos las precauciones del caso, podemos ser más resistentes, podemos evitar más contagios, pero no es encerrándonos, no es metiéndonos en una burbuja como lo vamos a corregir, porque el mundo alrededor gira alrededor de la actividad económica. La salud es importante, pero la economía también, porque mucha gente va a morir de insuficiencia renal y no del COVID. Mucha gente va a morir deshidratada y no del COVID. Mucha gente va a morir de estrés post-COVID por esos encierros prolongados. Mucha gente va a morir de un problema cardíaco generado por esa ansiedad de saber que en el mes de junio, por ejemplo, en El Salvador ya va a tener que empezar a pagar las cuentas que le dijeron que no pagara. Porque en junio le va a llegar el cobro de lo que no ha pagado de luz, de agua, de teléfono, de cable, de internet. Si tiene carro, la letra del carro, la cuota del banco. Le va a empezar a llegar en junio la cuota normal y no ha estado trabajando en estos meses. No ha estado ganando, pero le va a llegar el cobro y adicionalmente le va a llegar la cuota que le corresponde pagar de lo que no ha pagado en estos tiempos. ¿Por qué? Porque las empresas también necesitan subsistir. Las empresas también necesitan recibir dinero para poder pagar la renta del local donde viven, donde trabajan, o la cuota del banco si es que su edificio está pagándolo. Necesitan pagar a los empleados que han estado trabajando, aunque estén en emergencia. Necesitan pagar los servicios internacionales que les cobran las compañías. Y no van a poder sostenerse otros 3 meses diciendo, me paga dentro de 3 meses y ahí le voy a diferir para 2 años. El soportar esa carga financiera para las empresas va a ser tan difícil que no va a ser fácil decir, mire, a partir de junio, julio y agosto tampoco van a pagar, hasta en septiembre. ¿Y quién dice que en agosto se va a terminar todo esto? ¿Y quién dice que en septiembre se va a terminar todo esto y ya todo va a estar normal? Nadie te puede asegurar eso. Por eso es que yo insisto de que es importante soltar esos grilletes esclavizantes contra la población. Y así como las personas las han dejado salir para que vayan a comprar con un número de DUI, así mismo se puede hacer para que vayan a trabajar. Es decir, todo tiene una solución, pero hay que planificarla bien. Se puede hacer un plan de tal manera que las empresas no se saturen de empleados, no se saturen de trabajadores. Y que de tal manera pueda las personas decir, mire, esta semana va a trabajar un grupo, la otra semana va a trabajar otro grupo, y la tercera semana va a trabajar otro grupo, y de esa manera todos ganan. La actividad no se para y todos van a ganar. La empresa va a ganar, los trabajadores van a ganar, el gobierno va a ganar impuestos, pero es necesario hacer un plan de tal manera que se pueda llevar a cabo una forma gradual de abrir empresas.
Se puede, claro que se puede. Por ejemplo, aquí donde yo vivo se ha empezado a graduar, donde se pone la cuarta parte de clientes pueden entrar. Y cuando se desocupa esa cuarta parte, entra la otra parte. Lo que son salones de belleza, las personas no pueden entrar todas de una vez, se tiene que entrar cuando sale uno, entra otro. Y así se va manteniendo el grupo mínimo adentro. A los que se le está cortando el cabello, a ellos están adentro y los demás están afuera. Cuando una persona sale, que le terminan, el que está en la fila ingresa y se mantiene ese giro para evitar las aglomeraciones. Pero no se paraliza la actividad, porque todos necesitan ganar. Y la parálisis económica va a tener consecuencias desastrosas y posiblemente no hoy, sino en los siguientes años. Porque no se va a poder tener un acumulado de producción suficiente para mantener las futuras obligaciones que aparecen para sostener los programas de gobierno. No va a ser suficiente la producción que le genere los impuestos necesarios para mantener a flote todo el aparato de gobierno. ¿Y qué va a pasar? Que muchos empleados de gobierno los van a tener que despedir. Van a tener que quedarse solo con un poquito de empleados, justo los necesarios, y todos los demás van a ser despedidos. Porque el gobierno no va a tener los recursos para poder pagarles los sueldos y prestaciones. Y eso va a ser un hecho que se va a dar. ¿Por qué? Porque los fondos no son ilimitados. Y ahí es donde se tiene que llegar a un arreglo entre los diferentes sectores de la población, porque ni al trabajador le conviene que las empresas cierren, ni a la empresa le conviene que los trabajadores se vayan, porque ambos se complementan. Si las empresas no tienen compradores, tampoco van a poder producir. Y para que haya producción tiene que haber trabajo. Es un círculo, es un triángulo necesario donde no puede existir uno fuera de ese triángulo. Y las personas que llegan, por ejemplo, a pedir asesoría de cómo van a hacer para poder desarrollar su negocio después de esta crisis, lo único que yo les puedo recomendar y les digo siempre, primero sentémonos a hacer un plan. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? En primer lugar. ¿Y qué está dispuesto a sacrificar para que eso suceda? Las personas que tienen negocios y vienen y me preguntan y quieren que yo les asesore sobre qué hacer después, cuando esto empiece nuevamente a caminar, dicen, como normalmente lo hacía. Bueno, en primer lugar ya no va a poder trabajar de la misma manera como lo hacía. Van a haber muchas medidas extras de higiene. Y eso implica más gastos. Por lo tanto, primero hay que sentarse a planificar qué hacemos mañana. ¿Qué es lo que qué nosotros esperamos y qué estamos dispuestos a aportar? Porque es bien fácil, es bien cómodo cuando un empleado público, por ejemplo, que no está desarrollando el trabajo como lo hacía y sigue recibiendo un salario, a él no le afecta. Pero sí le puede afectar cuando el gobierno no tenga dinero para pagarle su sueldo. Y ahí sí va a haber problemas. Entonces, las cosas hay que verlas en su verdadera dimensión de lo que realmente se debe de hacer y lo que nosotros queremos hacer. Porque no se trata de que otros hagan por nosotros, se trata de qué es lo que nosotros queremos hacer. Que mire, que usted tiene que hacer esto. Sí, ¿y usted cuál es el aporte que tiene que hacer?
El trabajador no puede esperar que sea la empresa privada la que le solucione sus problemas. Ni la empresa privada puede esperar de que sea el trabajador que le resuelva todo. Por lo tanto, en la medida en que los diferentes sectores de la vida económica de un país se junten bajo un criterio común, qué es lo que queremos nosotros lograr juntos, y no qué es lo que usted quiere hacer, sino lo que todos necesitamos hacer para el bien común de toda la colectividad. No solamente lo que un sector quiera, porque en esa medida no vamos a avanzar. Si cada sector se queda atrás, si cada sector pretende tener la respuesta, solo no lo va a conseguir. Por eso es que somos tan necesarios todos para poder sacar adelante cualquier situación, por difícil que parezca. Eso es como un matrimonio, ¿no?, donde tiene que jalar todos por igual, cada quien haciendo su aporte. La esposa una cosa, el esposo otra cosa y los hijos otra cosa. Cada quien en su campo tiene que contribuir para que aquello marche. Pero si queremos seguir haciendo las cosas de la misma manera como siempre lo hemos hecho, pretendiendo que el otro sea el que resuelva todo, así no vamos a llegar a ningún lado. Si nosotros hemos entendido de que es importante desarrollar actividades en conjunto, no debemos de perder de vista que existe un solo objetivo, una sola necesidad, que es el bien común. Y tenemos que apartar y tenemos que dejar todo interés individual para desarrollar una forma de vida comunitaria diferente. Ya es importante que los países entiendan de que deben de trabajar en forma comunitaria. Ya los diferentes, por decir algo, y eso es lo que yo pienso, son imaginaciones, son sueños. Para mí es fácil decirlo, porque eso es lo que yo tengo en mi mente. Como por ejemplo, cómo desarrollar un sistema comunitario de vida, desde el caserío más pequeño hasta la ciudad más grande, donde el caserío más pequeño, o el cantón, o la colonia, no dependa del gobierno central, sino que sea autosuficiente. Donde, por decir algo, el cantón Janjaquiero, de por allá por no sé dónde, produce todo lo que consume su lugar. Donde ellos son capaces de producir para su comunidad. Donde sean lo suficientemente capaces de no depender de otras comunidades. Y que por decirle algo, una comunidad tiene 10,000 habitantes, hacer un equipo multidisciplinario en materia económica, financiera, donde se haga un presupuesto de comunidad y se diga cuántas libras o quintales de maíz necesita nuestro cantón para sobrevivir durante un año. ¿Cuántas libras o toneladas de, qué le puedo decir, arroz, de queso, de frijol, de verduras? ¿Cuánto necesita esta comunidad para desarrollarse, para poder ser autosuficiente? Y no depender de otro cantón, de otro pueblo o de otra ciudad. Tenemos que producir nosotros lo que necesitamos. Y sentarse a hacer un plan económico en cada sector, en cada colonia, en cada municipio, en cada cantón, donde cada uno de los sectores
tengan esa forma de vida comunitaria que les permita cultivar, por decir algo, sus propios huertos caseros, que les permita cultivar su propia forma de, ¿qué le puedo decir? Frutas, verduras, hortalizas, y que todo eso sea suficiente para poder sostener el consumo que tiene esa población. Pero si no tenemos claridad de lo que realmente puede necesitar nuestra comunidad, es como que usted en su hogar no sea capaz de hacer un presupuesto familiar y saber qué es lo que tiene que necesitar. Hay lugares por decirle un ejemplo, en Guatemala, por ejemplo, que tiene unas zonas que producen toda la verdura y hortaliza que consume El Salvador. La exportan algo a El Salvador. ¿Y por qué El Salvador no ha sido capaz de hacerlo? ¿Por qué El Salvador no ha sido capaz de producir lo que consume, por lo menos? Porque no ha sido capaz de visualizar una forma de vida comunitaria que le permita desarrollar lo que necesita. Estamos enfrascados en necesidades creadas que en realidad no nos sirven de nada y nos hemos olvidado de las necesidades de consumo de las personas. La gente de un cantón, por decir algo, vende huevos para ir a comprar una pizza. Ahí nos tienen. Ahí nos tienen. Y en los momentos de hambruna no va a existir ni siquiera huevos, porque lo poco que producen no va a ser suficiente. Entonces, en la medida que las personas entiendan de que deben de cambiar su forma de ser, que tienen que cambiar su estrategia, que tienen que cambiar su manera y no estar supeditados a lo que papá gobierno diga, sino que de un nivel de organización comunitaria que le permita a la gente ser lo suficientemente capaz de tener lo que necesita para su lugar. Si no tiene la capacidad la persona, pero no tiene capacidad económica, pero tiene capacidad de trabajo, aporta su trabajo. Y otro aporta los granos, otro aporta, pero todos consumen para todos. Esa es una forma de vida comunitaria que no le va a quitar a usted su razón de ser, ni lo va a hacer menos persona. Y esa parte es la que cuesta desarrollar. Esa es la parte de que no se ha quitado de la mente de las personas. Yo voy más allá y incluso digo, mire, y es que el sistema de gobierno nuestro no puede funcionar en esta manera centralizada. No debe funcionar así. Yo incluso me atrevo a decir, mire, ¿por qué tenemos que tener una asamblea legislativa solo en la ciudad capital? Y los diputados son de cantones o de ciudades del interior del país y solo vienen a la ciudad a levantar la mano. ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? ¿Por qué no hacemos unas 262 asambleas en el país donde trabajen para su comunidad los diputados? Y que no ganen $4,000, que ganen $1,000. Que ganen $500 si quieren servir, pero que trabajen desde su lugar de origen, para que les sirvan al lugar de donde son. Y que legislen para ese lugar. Pero de esa manera nosotros vamos a seguir enfrascados en problemas y nunca vamos a salir de los problemas. Mientras tanto, esto sigue dando de qué hablar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esta fue la plática desde Houston, Texas, y solamente quería hacerles saber que es importante cambiar de mentalidad.
y que cuidemos la libertad que tenemos porque solamente hay una. Cuidemos la libertad, porque es la libertad la que nos va a hacer personas felices. De lo contrario, difícilmente vamos a salir de esta situación. Si perdemos la libertad de movimiento, si perdemos la libertad económica, si perdemos la libertad de pensamiento, difícilmente vamos a poder salir de estas crisis, porque vendrán otras crisis peores, así como dicen los apocalípticos, y después el fin. Sí, al final todos vamos a morir, pero los que se queden tienen que ser personas de bien. Cuídense mucho, fue un gusto saludarlos. Esta fue la plática, nos saludamos mañana. Cuídense mucho.